Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Te habla el pastor Pablo Pache de la Iglesia Vida Plena en Jesús. En esta tarde quería compartirte una reflexión conforme al tiempo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de cuarentena y con este tiempo, se han cerrado muchas cosas. Y entre ellos se han cerrado nuestros predios, los templos. Y he visto, cómo muchas congregaciones y pastores, incluido un poco nosotros también en un momento, con algunos malestares por esta cuestión. Y me parece que hemos perdido de vista que, como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman su nombre. Entonces me puse a meditar sobre este asunto y Dios me habló de esto, que nosotros necesitamos aprender a ser iglesia sin depender de un lugar, sin depender de un predio. Y cuando veo la palabra de Dios, veo la historia de Jesús con la samaritana. No sé si ustedes recuerdan, en Juan 4:20, hacia adelante, Jesús está con la samaritana en un pozo de agua y esta mujer dice: ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén y nuestros padres nos han enseñado a adorar en el monte Gerizim. Y entonces Jesús le dice: ustedes no saben lo que adoran, pero quiero decirte, la hora viene y la hora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le está diciendo: ustedes no saben, ustedes están adorando o están idolatrando más a un lugar que al dueño del lugar. Y Jesús le dice: los verdaderos adoradores que vienen ahora son los que adoran en espíritu, en su vida, y lo hacen de verdad. ¿Cómo? En integridad, en santidad, en justicia, en obediencia. Entonces quiero compartirte esto porque me parece que nos hemos desenfocado, hemos mirado para otro lado y nos estamos perdiendo la oportunidad de poder crecer como congregación, como iglesia. Saben, yo compartí la semana pasada de esto de la religiosidad, de la comunión y la diferencia con la comunión. El religioso es el que intenta con su propio esfuerzo buscar a Dios, y la comunión es aquella relación que viene desde Dios y que yo abrazo derramando mi corazón, sabiendo que es por gracia y por su amor y no por mis méritos. Y me parece que esto de los predios trae esta problemática. Creemos que de alguna manera estos predios nos acercan a Dios, que sin los predios no podemos hacer mucho. Y quiero decirte que esto tiene que ver con un espíritu babilónico, ese espíritu litúrgico, ese espíritu religioso, costumbrista, que es mucho más largo que eso, pero que de alguna forma cautivó en algún momento el pueblo de Israel y que muchas veces nos seduce y nos envuelve como iglesia y nos desenfoca. ¿Saben? Yo con esto de la cuarentena y de los predios cerrados empecé a ver en la palabra de Dios qué decía Dios con respecto a esto. ¿De dónde nacen los templos? ¿De dónde vienen estos edificios? Y la primera vez que veo un templo bíblicamente, la palabra de Dios me habla de David. Y David dice allí en el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 5 al 17, dice que David propuso en su corazón hacerle un templo a Dios. Y Dios le habla y le dice lo siguiente: tú me vas a edificar un templo a mí. Vos me vas a hacer un templo. Vos vas a hacer un lugar donde yo habite de cedro y de cosas preciosas y demás. Dice: yo he habitado durante mucho tiempo en un tabernáculo, en una tienda, un tabernáculo de reunión. Quiero decirte esto: el tabernáculo fue creación de Dios, fue deseo de Dios, fue voluntad de Dios. Dios le dijo a Moisés en el libro de Éxodo, Dios le dijo a Moisés en el capítulo 25, hazme un tabernáculo, hazme una tienda y hazlo con ofrendas voluntarias, pide al pueblo que quiera, el que tenga su corazón, que traiga de lo mejor, oro, plata, piedras preciosas y demás para hacer un tabernáculo, y allí yo pondré mi presencia y yo iré con ellos y ustedes irán conmigo, y cuando yo me mueva ustedes se moverán. Entonces ese era el deseo de Dios. Ahora quiero decirte, el tabernáculo de reunión era la intención de Dios de volver a reunirse Él con el hombre, con este hombre que en el huerto del Edén le dio la espalda. Sin embargo, David nace en su corazón esto de hacer un templo, y no es que David no haya sido un hombre de Dios, no es que no haya sido genuino, no es que el deseo de él era diabólico, pero no consultó a Dios, fue un deseo en el alma, y Dios le dice a David: no quiero que me hagas templo, no me vas a poner en un lugar. Sin embargo, después Dios le da una palabra a continuación y le dice:
después de ti, en tu linaje, se levantará uno de tus propias entrañas, que él me edificará templo. Pero Dios estaba hablando no de Salomón. Dice, yo le llamaré de hijo y él me llamará de padre. Pero si usted lee la escritura, no estaba refiriéndose a Salomón, se estaba refiriendo a Jesús, aquel que dijo, yo derribaré el templo y en 3 días los volveré a levantar. Entonces David interpretó mal una palabra. Fíjense que un hombre de Dios interprete mal una palabra. Y le dice a Salomón, su hijo, que construya un templo, porque Dios le había dicho a él que no. Pero nunca fue el deseo de Dios. Y en esta tarde yo quiero compartirte esto, porque de alguna manera dice la palabra que esto trajo un problema al pueblo de Israel. Israel generó una gran idolatría para con aquel lugar. Y la palabra de Dios dice que permitió Dios que Nabucodonosor tomara al pueblo de Israel cautivo y destruyera el templo. Los babilonios. Pasado un tiempo, pasan unos 50 o 60 años de eso, dice la palabra, vino Persia y toma cautivo Israel, ¿no? Y está Darío, y dice la palabra que están Esdras, Nehemías, y le piden volver a reconstruir no solamente el templo, sino los muros de la ciudad, y aparece también Zorobabel para la construcción del templo, y dice que vuelve a construir Israel el templo, y vuelve nuevamente Israel a caer en el error de idolatrar un lugar. Y la gente buscaba y creía que solamente Dios se manifestaba en un lugar. Y fíjense que tremendo, en un momento Jesús, cuando está él entrando al templo, ve los cambistas y dice, han convertido esta casa en cueva de ladrones. Y Jesús se molesta, y creo que de alguna forma, una vez más, el lugar, el predio, sacó y desenfocó al pueblo de Israel. Tanto es así que Dios permitió nuevamente que fuera destruido de mano de Tito Augusto por el Imperio Romano, más o menos en el año 70 después de Cristo. Ahora sabemos que Israel está pensando en construir un nuevo templo, pero también sabemos cómo termina con la abominación desoladora y tantas otras cosas más. Entonces quiero compartirte esto en el nombre de Cristo Jesús, para que tú y yo podamos entender que aunque son funcionales los lugares y pueden ser una herramienta preciosa en la mano de las congregaciones, el templo, los edificios, los predios, no lo son todo. Y tenemos que aprender a ser iglesia de una manera distinta. El apóstol Pablo dice, ¿acaso en 1 Corintios, acaso vosotros no sabéis que sois cuerpo, su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, en el cual mora Dios en vosotros? Y la palabra de Dios nos moviliza eso para entender que tenemos que aprender a adorar en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo, y en verdad con nuestras familias, que es el primer ministerio que tenemos, y en las casas, como dice la palabra en el libro de Hechos capítulo 5, versículo 42, dice la palabra que todos los días los apóstoles iban, dice, desde el templo a las casas, predicando y compartiendo la palabra y teniendo en común todas las cosas. Ellos entendieron que el templo de alguna manera no estaba siendo del todo funcional, y arrancaron y empezaron a movilizar desde el templo a las casas y llevar la palabra de Dios. Y cuando el templo se destruyó, la iglesia siguió avanzando, siguió predicando, siguió adorando, siguió estableciendo el reino de Dios. Y por eso, en esta tarde, quería compartirte esta reflexión para que podamos comprender que todas las cosas ayudan a bien, y que este tiempo, aunque es un tiempo difícil, complicado, por ahí algunas cosas no entendemos, Dios sigue estando en control y es de bendición para su iglesia. Así que podamos en este tiempo crecer como iglesia, desarrollarnos en maneras nuevas, como de hecho muchos lo están haciendo, para poder seguir manifestando el reino y seguir adorando a Dios. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos pronto. Un abrazo.